En nuestro texto Lucas 18:16, leemos, mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. La gente traía niños pequeños a Jesús para que recibieran una bendición. Los niños que traían eran probablemente niños pequeños, desde bebés de pecho hasta unos 3 o 4 años. Pero los discípulos los reprendieron y les impidieron acercarse. ¿Pero por qué impidieron los discípulos que los niños se acercaran a Jesús? Porque les preocupaba que si los niños se acercaban a Jesús, sería una distracción. Ya es bastante difícil mantener el orden en una multitud de adultos. Y si añades niños a la mezcla, va a ser un lío. Si Jesús está predicando y hay niños gritando y llorando, y chillando, va a ser muy difícil, y también es posible que los niños se lastimen en la multitud. Así que, desde el punto de vista de los discípulos, los niños son una presencia difícil y pesada en esa situación, y desde el punto de vista de los discípulos, los niños todavía no están en la edad en la que necesitan las palabras de Jesús. Podrían pensar que deben acudir a Jesús cuando sean mayores, cuando hayan tomado más leche. Cuando sean adultos y puedan entender lo que dice. Son demasiado pequeños para oír a Jesús, así que deberían dejarlo ahora en manos de los adultos. Porque ya tendrán muchas oportunidades de oírlo más tarde. Pero la manera en que Jesús lo vio, los niños pequeños necesitan gracia, necesitan bendición. Necesitan la palabra, y Jesús dijo que los niños pequeños deberían venir a Él, y Él pensó que los niños pequeños deberían venir a Él ahora y ser bendecidos, y deberían escuchar la palabra del Señor. Y por eso Él dijo, dejen que los niños pequeños vengan a Él. Así que en el versículo 16, Él llamó a los niños pequeños y se acercó a ellos, y les dijo, dejen que los niños pequeños vengan a mí, y no se los impidan. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. En Deut 6, 4, 7, Dios establece un modelo de educación para nuestros hijos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es 5 y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7 Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hay ciertas cosas que debes hacer como padre para edificar tu hogar. Primero, tienes que conocer a Dios, porque si no conoces a Dios, no puedes darlo a conocer. Tienes que saber exactamente quién es Dios, el único Jehová, para que puedas darlo a conocer. Y segundo, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. No puedes simplemente decir que amas a Dios, y luego tener un amor superficial y somero. Se debe vivir amando a Dios lo mejor que se pueda. Si los padres dicen a sus hijos que den lo mejor de sí mismos cuando no lo están haciendo, se están engañando a sí mismos. De poder enseñar a sus hijos a amar a Dios, necesitan verse a sí mismos viviendo una vida de amor a Dios. Por lo que es más importante que se vean a sí mismos viviendo una vida de fe que les digan que vivan una vida de fe. La tercera es escuchar la palabra de Dios tal y como me ha sido dada hoy. En otras palabras, debes escuchar la palabra de Dios de nuevo cada día, para que siempre puedas vivir de una manera nueva. Y cuarto, debes enseñar diligentemente a tus hijos las palabras que has escuchado y realizado de Dios. Puedes dar un testimonio más auténtico que nadie, porque tú mismo las has realizado. Es muy importante transmitir las palabras que has escuchado. A través de estas cosas, entrenarás a tus hijos para que también escuchen las palabras de Dios. Además, los rabinos, los líderes espirituales de los israelitas, siempre han hecho hincapié en la importancia de educar a los hijos. Tienen 6 virtudes de la paternidad. Estas son las virtudes en las que siempre pensamos e intentamos enseñar a nuestros hijos. La primera es el estudio celoso, no dormirse en los laureles en ningún momento, sino estudiar siempre con un sentido de carencia. ¿Sabes lo que sabes? ¿Pero es lo que sabes verdadero conocimiento? Debes estudiar y estudiar y estudiar. La segunda es visitar a tu prójimo necesitado. Si ves a alguien necesitado o sufriendo tribulación, debes ir a su encuentro y consolarlo y animarlo. La tercera es la hospitalidad. Debes acoger y agasajar a los que vienen a tu casa, y es lamentable si construyes altos muros entre tus casas y no vas y vienes. Una casa con la puerta abierta, una casa en la que la gente va y viene, te conozcan o no, y en la que te ocupas de agasajar a los invitados, es una casa de virtud. Muy grande y buena que sea una casa, es lamentable si no la visita la gente. Cuarto, la oración y el entrenamiento en la piedad. Vida piadosa a través de la oración. Establece una relación correcta con Dios. Vivimos en relaciones humanas, y nos ocupamos en relaciones materiales. Pero cuanto más ocupados estamos, más íntimos debemos ser con Dios, para que podamos estar honestamente ante Dios. Quinto, enseñar la palabra de Dios. Debes enseñar a tus hijos, pero debes enseñarles y disciplinarlos correctamente con la palabra de Dios. La sexta es pensar en los méritos de las personas. Todos tenemos méritos y deméritos. Sin embargo, las personas a menudo ocultan sus ventajas. Solo hablan de sus desventajas. Por lo tanto, debes hablar y pensar en las cosas buenas de los demás. Una persona que siempre piensa y escucha sobre las desventajas y los lados oscuros de los demás no es una persona virtuosa. Una persona virtuosa no saca a relucir los defectos y faltas de los demás.
sino que ve y piensa solo en lo bueno. El comportamiento de los discípulos en el pasaje de hoy es el resultado de sus prejuicios contra los niños. Los discípulos nunca reprendían a los adultos cuando venían, no reprendían a un recaudador de impuestos ni a un leproso cuando venían. Pero reprendían a un niño cuando venía. Dios ve con el mismo valor el alma de un niño y el alma de un adulto. Jesús veía a un niño como una persona, por eso los trataba igual que a los adultos. Más bien, Jesús dijo que el reino de Dios no pertenece a los poderosos, sino a los que son como niños. Así que los discípulos cometieron un error. Entonces, ¿qué aspectos de un niño son dignos del reino de Dios? En primer lugar, la dependencia total de un niño hacia sus padres. Es un signo de alguien que es digno del reino de los cielos. Los niños pequeños son los que obedecen a sus padres, sin exponer sus propias ideas. En el versículo 16, dice, mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Aquí, los niños pequeños no venían a Jesús por su cuenta, sino que seguían el ejemplo de sus padres. En otras palabras, dependen totalmente de sus padres y los siguen. Esto es lo que son los niños pequeños. Al ver esto, Jesús dijo, el reino de Dios es de los que son como estos, sí. Los niños pequeños piensan que si se alejan de sus padres, morirán, y nunca se separarán de ellos. De la misma manera, el reino de los cielos es donde están los que han abandonado sus propias ideas y tienen una dependencia absoluta de su Padre Celestial. El reino de los cielos no es un lugar donde la gente se jacta de su riqueza, educación y habilidades. El reino de los cielos es un lugar donde están aquellos que se aferran al Señor. Son guiados por su mano y le obedecen completamente. Por lo tanto, el reino de los cielos es para aquellos que diariamente mueren al yo y confían en Jesucristo crucificado en la cruz. ¿Cuál es nuestro problema hoy en día? Somos demasiado listos, somos demasiado inteligentes. Somos demasiado autoafirmativos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, en vez de confiar en Dios, y eso es lo que nos hace infelices. Ponemos nuestra razón tan por delante que a veces vamos en contra de Dios. Vamos en contra de la corriente. Si de verdad quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que ser como un niño pequeño, tienes que estar centrado como un niño pequeño, que no tiene intereses propios y depende totalmente de su padre. Tienes que renunciar a toda tu sabiduría, a todos tus razonamientos, a todas tus riquezas, a todos tus honores, a toda tu educación. Tienes que humillarte y obedecer a Dios completamente, como un niño pequeño obedece a su padre, y cuando hagas eso, el reino de los cielos será tuyo y mío. Dios busca personas que confíen puramente en Dios en todas las cosas. Los niños pequeños de 3 o 4 años dependen completamente de sus padres, por eso Jesús dijo que el reino de Dios pertenece a esos niños pequeños. Un niño pequeño no se preocupa ni se inquieta porque su madre no le dé leche o algo de comer. Confía y se apoya en ella para que se ocupe de todo. Es por eso que los creyentes salvos deben ser como este niño pequeño, para que no se preocupen ni se inquieten por todos los asuntos del futuro de sus vidas. Y por todos los asuntos del futuro de sus vidas, deben ser personas que confían y se apoyan solo en Dios. Ser como un niño pequeño es ser una persona que no confía en su propia fuerza y habilidad, sino que es guiada y ayudada por Dios. Es ser una persona que cree que Dios está a cargo de todo en sus vidas. Y entonces Él los guiará maravillosamente. La palabra hebrea para fe es emuna, que significa, confío en alguien. La fe es una confianza constante en Dios en tu vida. La fe que Dios requería de los israelitas era confiar en que Él los guiaría, ayudaría y salvaría fielmente. La fe es también una confianza sincera en Dios y en sus promesas. Porque Dios y su palabra de promesa son lo mismo. Un día, al ponerse el sol, Jesús dijo a sus discípulos Marcos 4:35, pasemos a la otra orilla. Al oír esto, los discípulos subieron a Jesús a una barca y cruzaron a la otra orilla del lago. En otras palabras, obedecieron. Pero cuando la barca llegó a la mitad del mar, de repente se levantó un gran vendaval, y la barca ya no pudo soportar el viento y las olas incontrolables. El mar de Galilea tenía a menudo remolinos y olas repentinas que hacían que quebrar las barcas y ahogaban a la gente. Ahora, la barca en la que iban Jesús y sus discípulos fue golpeada por un viento y unas olas enormes. Y el agua ya estaba desbordando la barca. Era un momento muy peligroso. Y los discípulos, presas del pánico, se apresuraron a despertar a Jesús, que dormía en una barca desvencijada, en la parte trasera de la barca. En Marcos 4, 3, 8, 4, 0, leemos, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no? ¿Tenéis fe? Ahora bien, ¿cómo pudo Jesús dormir tan tranquilo en aquel momento de crisis inminente? Fue porque confiaba en Dios y en lo que Dios había dicho. Confiaba en que era voluntad de Dios que subieran a la barca y pasaran a la otra orilla, y confiaba en que se cumpliría la voluntad de Dios, y dijo: pasemos a la otra orilla. Sí, como los discípulos antes de la prueba y la crisis. No confiamos plenamente en las palabras de Jesús. Crucemos a la otra orilla, tememos morir de ansiedad y preocupación.
Por eso, las pruebas que se nos presentan revelan si realmente confiamos en Dios y creemos en su palabra de promesa. Si usted está en ansiedad, preocupación o temor en este momento, es hora de poner más fe y confianza en Dios y en su palabra de promesa. En Salmo 146:5, dice, Bienaventurado el hombre que toma por ayuda al Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Pero en Salmo 146:3 dice, no pongas tu confianza en los hombres, ni en la vida, que no tiene poder para ayudarte, por lo tanto, que seas siempre un hombre de fe verdadera, que no pone su confianza en los hombres que no tienen poder para ayudarle, sino en Dios como su ayuda. En segundo lugar, el que se humilla como un niño pequeño es grande en el reino de los cielos. Mateo 184 dice, así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los niños son humildes, no saben lo que es ser orgulloso. El reino de los cielos pertenece a los puros y humildes. Un niño pequeño aprende constantemente de los demás. Esto se puede comprobar observando cómo aprenden idiomas. Un niño ve a todo el mundo a lo grande y se cree grande. Un niño ve a los demás primero con respeto. El reino de los cielos pertenece a los que ven a los demás con esos ojos respetuosos. Cuando nos volvemos orgullosos y miramos a los demás por encima del hombro, hay luchas. Cuando las naciones se vuelven orgullosas, hay guerras entre naciones, y ahí es donde está el infierno. Pero cuando nos volvemos humildes y nos respetamos unos a otros, hay armonía, y ahí es donde está el cielo. Jesús vino del cielo en forma de niño, se humilló para morir en la cruz. Miró a todas las personas y las valoró. Por eso, Él mismo se hizo pecador y nos dio el don de la justicia. Cuando vivamos según la humildad de Jesús, el reino de Dios se establecerá en la tierra. Sin embargo, las personas que son orgullosas se arruinan a sí mismas y engañan a los que no conocen, llevándolos a todos por mal camino. No puede haber reino de Dios, ni gobierno ni reinado de Dios, para personas así. Debemos ser personas humildes que se humillan ante el Señor. Un niño pequeño está más tranquilo cuando descansa o duerme en los brazos de su madre. Como un niño, los que se humillan y confían y creen en Dios serán guiados, gobernados y ayudados por Dios. Una persona que se humilla y confía plenamente en Dios es una persona humilde. Jesús dijo que este tipo de persona es grande en el reino de los cielos. Esta palabra, humilde, es la palabra griega, tepeinu, que originalmente se usaba para describir a alguien que era bajo en la sociedad, pobre e impotente. Por otro lado, ¿qué es una persona orgullosa? Los fariseos, que se consideraban a sí mismos religiosamente sofisticados y, por lo tanto, justos. Estos fariseos se consideraban personas justas que guardaban bien la ley, que eran más justos y santos que los demás. Eran personas que se consideraban adultas en la fe, que eran mejores que los demás, y que trataban de enseñar y guiar a los demás por el camino correcto. Pero Jesús dijo que no debemos exaltarnos a nosotros mismos. Lucas 1, 4, 8, 9, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguidos que tú esté convidado por él. 9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. La gente piensa que si se exalta, será exaltada si se humilla. Será realmente humilde, y por eso intenta exaltarse siempre que tiene una excusa. Es solo una cuestión de grado, pero todo el mundo tiene el deseo de exaltarse. Especialmente los políticos y los ministros, que viven de la popularidad de la gente. Pero Dios humilla a los soberbios. El orgullo es el precursor de la destrucción y una forma segura de caer. Incluso un ángel trató de ascender al lugar de Dios, pero fue derrocado por Satanás, quien finalmente fue atado por Dios y arrojado al abismo. Y más tarde al lago de fuego. Por lo tanto, el orgullo de ser exaltado es el pecado más terrible. ¿Cuáles son entonces las características del orgulloso? En primer lugar, el orgulloso presume de sí mismo. Se jacta de sus riquezas, de sus capacidades, de su gloria. Se jacta de su salud, se jacta de sus hijos, se jacta de su conocimiento. Dios puede derribar aquello de lo que se jactan. En segundo lugar, los orgullosos son obstinados, es decir, insisten en que yo tengo razón, están decididos a salirse con la suya. Pero Dios rompe la terquedad de los testarudos. Tercero, eres sensible a ti mismo e insensible a Dios. Quieres ser admirado y adorado, eres como Amán. Solemos ser sensibles a nosotros mismos, aunque no hasta ese punto. Si la gente me aprueba, me siento bien, y si me ignora, me siento mal, entonces esto es orgullo. Por lo tanto, ruego que te mantengas alejado del orgullo, y te muevas hacia una disposición infantil y humilde. En tercer lugar, debemos acercarnos a Jesús con pura fe, infantil y humildad para convertirnos en el pueblo del reino de los cielos. En el versículo 17 dice, en verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Recibir como un niño significa venir a Jesús como un niño. Significa venir a Jesús esperando su toque, creyendo que su toque se manifestará con poder. Los niños pequeños no hacen cálculos cuando vienen a Jesús. Creen en el toque de Jesús tal como es. Jesús dijo que hay que recibir el reino de Dios como un niño. Y solo entonces se puede entrar en el reino de Dios. Dijo que quien no reciba el reino de Dios como un niño
y dud de él, no entrará en él. Un niño no se opone al toque de Jesús, no piensa en nada más cuando Jesús le toca, acepta el toque de Jesús tal como es. El reino de Dios pertenece a personas como estas. Tenemos que recuperar la mente de un niño, para que podamos aceptar las palabras de Jesús tal como son, sin cuestionarlas, juzgarlas ni criticarlas. Las palabras de Jesús son la verdad. En las palabras de Jesús, hay un camino y hay vida. Pero el diablo nos engaña pretendiendo que hay verdad en el mundo. Pero no hay toda la verdad en el mundo. Hay muchas cosas que ni siquiera son verdad. Solo hay hechos, y el mundo los hace pasar por verdad. Pero los hechos siempre están sujetos a cambios, aunque solo sea un poco. A medida que las personas envejecen, no recuperan sus mentes infantiles, sino que se convierten en mentes adultas, razón por la cual tienen prisa por envolver, pintar y cubrir su pecaminosidad. Tales personas nunca entrarán en el reino de Dios. En el versículo 17 dice, de cierto, os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dios ha creado su reino y no lo abre a cualquiera, sino que ha permitido entrar en el reino de los cielos a los que son como niños. Lo mismo ocurre con los discípulos. No todos los que son discípulos de Jesús entrarán en el reino de Dios. Algunos de sus discípulos le traicionaron. Por tanto, debemos ser capaces de tomar las palabras de Jesús al pie de la letra. Y si nos damos cuenta de que hay algo en nosotros que no es digno de ellas, debemos arrepentirnos inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? Un adulto tiene una autoestima clara. La esencia del pecado original es que te conviertes en Dios, así que tratas de poner todo bajo tu propio juicio. Así que cuando escuchas un sermón, solo aceptas lo que cae dentro de tu propia zona de strike. Esto es lo bueno, lo malo y lo feo. Pero un niño no tiene autonorma. Ellos aceptan la palabra tal como es, y la mayor diferencia entre un adulto y un niño es el juicio. Un niño no juzga a los demás, pero los adultos piensan que juzgar a los demás es de alto nivel y disfrutan con ello. Por lo tanto, ruego que os arrepintáis de los pecados de juzgar y condenar a los demás, y os convirtáis en las personas del reino de los cielos, que lo dejan todo en manos de Dios y miran solo a Dios.